Bueno, decíamos, citábamos el estudio de Deloitte para mostrar, ellos hacen una comparación de lo que ha pasado en el año respecto de los años anteriores. Tenemos algunos gráficos que tienen que ver con cómo se comportan las distintas canastas. Así lo que estamos viendo, lo que ves en el televisor, lo que te aparece en verde, las barras en verde es lo que se ha expandido la venta de alimentos y bebidas en cada año. Aquí estamos primer semestre del 09, el 2009. Luego pasamos al 2010, primer semestre tenés que, para comparar primer semestre contra primer semestre tenés que ir a los extremos. Lo digo bien, Martín, vos hiciste el gráfico. Sí, ¿no? Básicamente el gráfico muestra, para el caso de alimentos y bebidas, las tres variaciones, digamos, relevantes. La primera es a precios corrientes, que básicamente lo que muestra es la variación por cantidades vendidas más variación de precios. Que es lo que te aparece en la pantalla como verde. Sí, esa variación muchas veces se toma, pero en el caso, digamos, de Argentina de hoy es un poco engañosa, digamos, porque uno ve aumentos importantes en la tasa de crecimiento y en realidad puede llegar a ser que gran parte del aumento sea por aumento de los precios y no por aumento de las cantidades vendidas, ¿no? Entonces lo que normalmente se hace es, se deflacta, digamos, se limpia la variación nominal por la variación de los precios, de forma tal de ver si estamos vendiendo más o menos en términos de cantidad. Y ahí aparecen ya dos y aparecen diferencias, digamos. Porque en una tiene que ver con obviamente con la inflación oficial, la que mide el INDEC, que nosotros sabemos que está medida sobre determinadas listas de precios, ya lo explicamos aquí, básicamente en alimentos y bebidas, y después aparece un ajuste que ustedes hacen a partir de un índice de precios que desarrollaron ustedes. Nosotros, exacto. Que básicamente, digamos, más allá de lo que hablaba Roberto antes, digamos, de las deficiencias que todos conocemos que puede llegar a tener un índice que uno hace, nunca uno puede compararse con el INDEX, que es un instituto que se dedica exclusivamente a eso. Digamos, los índices, digamos, uno se da cuenta que el índice más o menos funciona porque ve que digamos, los promedios dan en orden con lo que dan, digamos, en la mayoría de las estimaciones privadas. Cuando uno deflacta por los precios, digamos, se quiere reales, entre comillas, de la economía, lo que da es que alimentos y bebidas, digamos, ha tenido una dinámica en los últimos 12 meses, digamos, de estabilidad. O sea, no ha caído el consumo en términos reales, pero no ha aumentado. Hay que tener en cuenta también que tenemos la crisis internacional ahí, ¿no? Sí, que es lo del 2008 y 2009, exacto. Segunda parte de 2008 y 2009. Exacto. Pero digo, midiendo esto, lo que me pregunto, y le pido que no me contesten ahora, es si hay más masa salarial, porque lo reconocíamos, por suerte el gobierno ha hecho cosas realmente importantes. Una de las más importantes es la moratoria jubilatoria, porque el Estado tiene que reconocer a esa gente. Que creer que no lo vas a reconocer es ficción pura. La asignación por hijo. Y sin embargo aquí tenemos, bueno, un crecimiento, ¿cómo se define? Vegetativo, está bien. No encontraba la palabra. Vamos a comparar con electrodomésticos y artículos del hogar. Y ahí lo que se ve es otra realidad. Lo que estás viendo, de vuelta al televidente le digo, se mantiene el criterio anterior. En verde son las cantidades vendidas en pesos nominalmente y después los dos ajustes por variaciones de precios. Y ahí ¿qué detectaron, Martín? No, bueno, digamos, tal cual se ve ahí, el panorama es diametralmente opuesto. O sea, es un boom. 40% de crecimiento. Sí, hay varios factores ahí en el medio. Digamos. Siempre esto es consumo de bienes durables y alimentos y bebidas es consumo de bienes no durables. Con lo cual, en momentos de inflación, digamos, las dinámicas de consumo de durables y no durables tienden a ser un tanto diferentes porque la inflación por sí misma es un factor que tiende a adelantar consumo de bienes durables. Digamos, si yo tengo la expectativa de que el electrodoméstico vaya a aumentar de acá a un par de meses, si tengo la disponibilidad de recursos, es óptimo comprarlo y no esperar. Digamos, por eso vemos también que las tasas en términos de electrodomésticos han aumentado mucho. Lo mismo se ve en autos, lo mismo se ve en inmuebles, lo mismo se ve en todos los consumos de bienes durables, ¿no? ¿Es preocupante esto como fenómeno? No es preocupante. Esta segmentación me refiero. No, por dos razones no es preocupante. En primer lugar, las cantidades totales no son las mismas, el volumen total de consumo, lo que pesa el consumo de bienes durables y bienes no durables no es el mismo para una canasta familiar. Y en segundo lugar, hay que ver los efectos
particulares. Hay un tema del primer semestre del 2010 que tiene el efecto televisores, etcétera, etcétera, mundial de fútbol, que está afectando muy positivamente y demuestra ciertas cosas que no es que lo viene acá, son muy interesantes, que significan los altos márgenes de comercialización que tienen ciertas cadenas de comercialización y política de venta que tienen que ver con situaciones particulares. Dos preguntas porque me quedan poco más de un minuto. Hoy escuchaba que Randazzo, el ministro del Interior, le echaba la culpa a las empresas de que no invierten para expandir la oferta de bienes. ¿Se puede hacer tan direccional? Yo no dudo que hay empresas que deben tener culpa en este sentido, pero también escucho a los empresarios que algunos me dicen, además en términos personales, me dicen: yo no puedo invertir porque no tengo gas, no me aseguran la previsión de gas. ¿En qué en realidad me parece son dos. En primer lugar, hay un tema de qué significa inversión pública e inversión privada. La inversión privada es privada, nadie invierte para perder plata. Me parece que ahí hay una falencia fuerte del gobierno, que es generar políticas de inversión privada. Por ejemplo, sistemas fiscales de bajas de impuestos para quienes inviertan. Eso no hay un plan de oferta en la Argentina. O sea, se ha generado del 2003 una situación de demanda y de demanda. Y esto ha generado... Y no se trabaja sobre la oferta. Y esto ha generado una puja distributiva. Y esta es la causa de la inflación, la puja distributiva. Y todo el mundo quiere ganar, como yo quiero ganar más, y seguramente vos también, queremos ganar más y pujamos para quien gana más. El gobierno, en lugar de equilibrar vía salarios, debería equilibrar vía oferta. Esta es mi opinión. Martín. No, coincido. Me parece que decir, digamos, que los empresarios son los responsables de la inflación, como decía Roberto, es una gran simplificación, digamos. Pensar que un empresario es un maximizador de ganancias, digamos. Y pedirle que no lo haga es algo que está totalmente equivocado, digamos. Me parece que el gobierno lo que puede hacer, más allá de las políticas que dice... Es como el cuento ese de la naturaleza del escorpión, ¿no? Exacto, de la rana, digamos, y la rana. O sea, pedirle a un empresario que no maximice ganancias no tiene ningún sentido, digamos, no importa por dónde se lo mire. Lo que me parece que debería hacer el gobierno es, y un poco en línea con lo que decía Roberto, es tratar de, digamos, en el corto plazo, tratar de compatibilizar un poco las tasas de expansión del consumo con las posibilidades de la oferta. Digamos, si el consumo crece al 50 y la oferta puede crecer al 9 o al 10, vamos a tener inflación, digamos, no hay mucha vuelta para darle. Y en el mediano plazo, generar las condiciones para que la oferta pueda crecer al 10 con tasas de inflación del 10%, del 8%, que aparte... En los últimos tiempos hemos visto que se puede hacer. Que podíamos hacer. No hace falta tomarse un avión y hacer 2 horas para darse cuenta que es posible. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Me quedó un trabajo que tengo el ticket que hizo de la compra que hizo una mujer hace 4 años y lo íbamos a poner al aire, lo vamos a poner al aire en otro programa porque me quedé sin tiempo, y está la columna de la licenciada Fina Delgado de Gordillo. A los dos, muchas gracias. Seguramente vamos a volver sobre este tema porque me quedaron 200 preguntas para hacer. A ustedes, en el próximo bloque está con nosotros Fina Delgado de Gordillo, le pese a quien le pese.